Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rahakodash, doble honores a nuestros apóstoles en la Gran Pemulino y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora bien breve en este video, estamos viendo en Israel, sin sorpresa, más doctrinas falsas saliendo, más torcimiento de las escrituras y viendo posibles agentes en Israel, desviando a congregaciones y planamente torciendo las escrituras y mostrando que si no es que son agentes pagados por Esaú, son totalmente cegados por el Señor, horriblemente, porque el grupo en cuestión ahorita, un cuerpo, así se llama el grupo, un cuerpo o one body, vez después de vez en el pasado salido con todo tipo de todo tipo de doctrina falsa, diciendo cosas y blasfemias como que el Señor nunca hizo milagros, y que si es que hubiera sido las cosas que están descritas en las escrituras, que eso hubiera sido brujería, y todo tipo de todo tipo de cosas que si no te suena la alarma de agentes o a lo mínimo totalmente bugueados por el Señor, pues no sé qué decir. La cosa más recién siendo que el reino norteño no debería de estar saliendo a las calles a profetizar. Entonces en este video ese va a ser el tema. Deuteronomio 33:7 dice: y esta es la bendición de Judá. Y dijo: oye, Señor Yahweh, la voz de Judá, y traerlo a su pueblo. Que sí, entendemos que hay orden en Israel, hay rango. El Señor él mismo salió del tribu de Judá. Y como vamos a leer en un momento, el Señor iba a usar el tribu de Judá para despertar a los otros tribus, incluso el reino norteño. Que bien breve, la nación de Israel hoy en día consiste de los llamados morenos, latinos e indios indígenas. El reino surdeño consiste de Judá, Benjamín y Leví, primariamente llamados los llamados morenos, y dispersos en los cuatro rincones de la tierra, que no todo judita o no todo israelita del tribu surdeño va a salir apareciéndose como, como un llamado moreno. Israel ha sido dispersos, pero primariamente según la apariencia, según la tabla, según el palo, en mayoría, estos cuales son los israelitas en estos tiempos. Judá, los llamados morenos en América, Leví, los llamados haitianos, Benjamín, los morenos caribeños en las islas, y de nuevo dispersos y hasta dentro de los otros tribus. Van a haber tribus saliendo, apareciéndose como otros tribus que son de otros tribus, van a salir de las otras naciones, apareciéndose como las otras naciones. Ya les hemos explicado esto varias veces por el Espíritu, empezando con nuestros apóstoles, el reino norteño consistiendo de los llamados latinos y indios indígenas. Entonces el Señor iba a usar a Judá para despertar a los demás de los tribus en los últimos días. Por estas razones que el Evangelio, los misterios se los fueron revelados primero a los siervos de los profetas, que consistían de el reino surdeño, en Nueva York, en Harlem, en el 69 y en el 1970, por hombres como Abba Bivens. Oye, Señor, la voz de Judá, y tráelo a su pueblo, bástale sus manos, y sé tú una ayuda para él de sus enemigos. El Señor, por el Espíritu, puso su Espíritu sobre el reino surdeño, les dio la verdad, les dio su nombre, para profetizar, y de ahí se empezaron a despertar las otras tribus, incluso el reino norteño. Por esa escritura, Zacarías 12:7, y el Señor Yahweh salvará primero las tiendas de Judá, profecía bíblico, para que la gloria de la casa de David y la gloria de los habitantes de Jerusalén no se engrandezcan contra Judá. Sí, hay orden, hay rango en Israel, pero esto no significa que el reino norteño no son israelitas, que no tienen herencia, que no deberían de estar haciendo el trabajo del Señor, cuando es que el Señor puso el Espíritu sobre ellos para salir a las calles. Por estas razones que en estos últimos días estamos viendo y hemos visto aumento de campos del reino norteño en Babilonia, cuál es América, y en las Américas, sur, centro,
y Norteamérica. Es por el espíritu de Yahweh Shemashai. Pero estos hombres están en el espíritu de dejar a Efraín, que es parte de las maldiciones, y es lo que el Señor va a remover de nuestra nación cuando Él regrese, salve su remanente y establece su reino sobre la tierra. Vamos a ser una nación. Ya no más va a haber envidia de el norte contra el sur, y ya no más va a haber vejación del sur hacia el norte. Ok. Próxima escritura, Jeremías 50 y 33. Dice: así ha dicho Yahweh, Bashemashah de los ejércitos, los hijos de Israel, el reino norteño, y los hijos de Judá, el reino surteño, fueron oprimidos juntamente. Esto ocurrió y está ocurriendo hasta este día, primariamente en las Américas, man. ¿Ok? Porque, como sabemos en la historia, en Babilonia no fuimos oprimidos juntamente con el reino surdeño. Nos sirvimos esclavitud juntamente. Primero había una separación de la nación. Y el reino norteño fue esclavitud a Siria, el reino norteño a Babilonia. Y del cautiverio asiriano, como entendemos, como hemos explicado por el Espíritu varias veces, según 4 Esdras 13, el reino norteño, en grandes números, se huyeron de ese cautiverio en naves alrededor del cuerno de África y llegaron a las Américas. Nunca fuimos oprimidos juntamente con nuestros hermanos del reino surdeño en ese lado de la tierra, pero esto se cumplió y ya se cumplió en las Américas. Y todos los que los tomaron cautivos, los sujetaron, se negaron a dejarlos ir. Próxima escritura, Ezequiel 37 y 16, y es en donde fuimos oprimidos y esclavizados, masacrados, genocidiados, violados, que el Señor nos dijo que nos íbamos a recordar a nosotros mismos. Todos los tribus, man, pero sí empezó con el tribu de Judá y el reino surdeño. Pero de allí el Señor sí usó a Judá para de ahí empezar a levantar a los otros tribus, para no solo levantarse a su identidad, pero igualmente para cumplir el propósito del Señor en profetizar y en enseñar. Y es parte de lo que leemos en Ezequiel 37. Les avisamos y no leer el entero capítulo, pero solo voy a leer el punto. Y tú, hijo de hombre, toma un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Luego toma otro palo y escribe en él para José, el palo de Efraín, el reino norteño, y por toda la casa de Israel, sus compañeros. Ahora voy a leer un poco más aquí, en 17. Entonces ahí leemos del reino norteño y el reino surdeño. Toma un palo y escribe en él para Judá, para los hijos de Israel, el reino surdeño. Luego toma otro palo y escribe en él para José, el palo de Efraín, el reino norteño, para toda la casa de sus compañeros. Y luego vamos a leer lo que el Señor dijo de ahí. Y esa profecía se cumple y se cumplió por el Espíritu. Y es la razón por qué cuando salimos a las calles, salimos con una tabla con todos los tribus, representando el levantamiento de los tribus, el entendimiento de sus identidades en estos últimos tiempos y la unificación de los dos reinos en una nación bajo el Señor, empezando con el remanente. 17, y únelos en uno al otro en un solo palo, y serán uno en tu mano. Pero el espíritu en que están estos ciertos individuos, man, es uno de división, es uno de vejación, es uno de ser cegados, man, no entendiendo estas cosas que el Señor nos ha revelado. Y cuando los hijos de tu pueblo te hablaren, no nos enseñarás qué quieres decir con esto. Por esta razón es por el espíritu que cuando estamos en las calles y gente pasa, miran la tabla y nos preguntan esta misma cosa: ¿qué significa esto? Es profecía bíblica. Diles: así ha dicho el Señor Yahweh, he aquí, yo tomaré el palo de José, que está en la mano de Efraín, el reino norteño, y las tribus de Israel, sus compañeros, el reino surdeño, los pondré con él,
con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Y lo que les decimos a la gente es que estos son las tribus de Israel, ¿okay? Estos son sus nombres bíblicos, estos son sus nombres hoy en día, ¿okay? Somos una nación, somos hermanos, ¿okay? Y cuando el Señor regrese y establezca su reino, Él nos va a salvar, nos va a poner bajo Él como su nación favorita de nuevo. Vamos a reinar, okay, vamos a tener gloria y abundancia y perfección y salud y paz por eternidad. Okay. Empezando con el remanente, porque como entendemos, 2/3 tienen que ser purgados, regresarán como los bebés de los cuales son salvos. Okay, pero en estos últimos días, como leemos, hombres van a ir de mal en peor, desviando y siendo desviados. Okay. No hay nada nuevo bajo el sol. Y esto lo hemos visto en la historia, pueden leer en Josué de cómo igualmente habían disputos de herencia con los que estuvieron en Israel del reino norteño, okay, por ciertos del reino surdeño, ni fueron considerados israelitas. Entonces esto continúa hasta este día, con ciertos que dicen que solo los morenos son los israelitas. Esos llamados latinos, indios, indígenas no son israelitas, no tienen herencia, son bastardos, no tienen XX motivo. Hay ciertos que sí dicen que somos israelitas, pero por el pecado de nuestros antepasados, por el pecado verdaderamente de nosotros que cometimos contra el Señor, razón por qué fuimos llevados al reino asireño, luego separados y llegando a las Américas, es porque el Señor ahora en esos tiempos ha rechazado el reino norteño y solo está trabajando con el reino sureño. Todo tipo de cosas. Y en Israel hay ciertos que dicen lo contrario también, que el Señor solo está trabajando con el reino norteño, o que todos los tribus solo son llamados latinos, indios, indígenas. Hay todo tipo de falsa doctrina en el mundo en estos últimos días. Es increíble, pero profético al mismo tiempo. Okay. Apocalipsis 11:3. Dice, y daré poder a mis 2 testigos. Esto está hablando, los 2 testigos son el reino norteño y el reino surdeño, hay un poco más profundo, hay una explicación más profundo a esto, pero en plano, el reino norteño y el reino surdeño, y profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Profetizarán juntos, okay, los 2 testigos, reino surdeño, reino norteño, comenzando con, como acabamos de leer, las tiendas de Judá, okay, el tribu al cual el Señor levantó primero para levantar a los otros tribus. De ahí, juntamente por el Espíritu, bajo el Espíritu del Señor, profetizando juntamente la misma cosa, hablando del remanente, cuales van a estar bajo el mismo espíritu y la misma doctrina, unidos. Por esta razón es que en toda Babilonia y en diferentes partes del mundo se ven campos con hermanos de todos los tribus, llamados latinos, llamados indios indígenas, llamados morenos, caribeños, haitianos. Es una cosa maravillosa, gloriosa, milagrosa y bonita y profética. Okay. Próxima escritura. Y cuando el Señor establezca su reino, todas las maldiciones van a ser levantadas de nosotros, y lo que estamos viendo ahorita, con esta vejación de unos contra otros y envidia de unos contra otros, ya no más se va a ver, Isaías 11:13. Y se disipará la envidia de Efraín. Ya hay ciertos del reino norteño que ven al reino surdeño con envidia, como que, ¿cómo es que ustedes son sobre a nosotros, en rango y esto lo otro? Porque tienen demonios en ellos, Hay rango en Israel. Deberías de dar gracias que sos israelita.
que sos parte de la nación favorita del Señor, cuando el Señor regrese y establece su reino. Y nosotros igualmente tendremos dominio sobre las naciones, autoridad, poder espiritual, perfección y todo lo que se le es prometido al reino sureño. Son los que todo va a regresar según su rango. El Señor vino del tribu de Judá, la que es su problema, man. Cuando leemos el Apocalipsis, ahí te detalla todo, man. 12,000 de cada tribu. Recibiremos el mismo penny, como está escrito. Come on, man. Y los adversarios de Judá serán talados. Que dice, Efraín no envidiará a Judá y Judá no afligirá a Efraín. Lo que estamos viendo ahorita con ciertos del reino sureño, contra el reino norteño, diciendo cosas como que ustedes no deberían estar en las calles profetizando, ustedes no son israelitas, el Señor ya no está trabajando con ustedes. Todo eso se va a disipar, man. Amos 9 y 11. Dice, en aquel día, cuando regrese nuestro Señor Yahushua, levantaré el tabernáculo de David, que está caído. Cuando leemos del tabernáculo de David, eso consistía de todos los tribus, man. Él tenía guerrilleros bajo él de todos los tribus. Cuando regrese el Señor, el tabernáculo de David, cual él va a levantar, representa la elección, que de nuevo, según Apocalipsis, consiste de todos los tribus. El remanente va a consistir de esos elegidos y sus familias y hijos, hijas, esposas, padres en ciertos casos, ayudantes en ciertos casos, amigos de los profetas en ciertos casos, de todos los tribus, man. Y cerraré sus portillos. Ya nomás va a haber esa división, esa envidia, esa vejación. Y levantaré sus ruinas y los edificaré como en los días ataño, man. Plano. Próxima escritura. Para concluir, Jeremías 3. Y 18. En aquellos días la casa de Judá andará con la casa de Israel, juntos, unidos, como hermanos, como una nación. Profetizando juntamente. Y vendrán juntas de la tierra del norte. Seremos salvos de la tierra del norte, de Norteamérica, primariamente. Babilonia, la grande corona de América, y de ciertas partes en las Américas. A la tierra que di en heredad a vuestros padres, la tierra de Israel. Seremos salvados juntamente, después de ser oprimidos juntamente y ser levantados juntamente, empezando con Judá, y profetizando juntamente, salvos juntamente, y puestos a la tierra juntamente, para reinar juntamente, al lado y bajo nuestro Señor Yahushua, en el orden, y rango apropiado y predestinado, man, por eternidad. Entonces, pues este es el entendimiento, esta es la verdad, y pues no nos sorprendemos en ver estas cosas, porque es también profecía que hombres van a ir en mal en peor, desviando y siendo desviados, sacando todo tipo de falsa doctrina del abismo. Pero pues vamos a continuar a hacer el trabajo, vamos a continuar a edificar, por el Espíritu de Yahweh Shemashai, dando toda la gloria, honra y alabanza a Yahweh Shemashai. Hashem HaKodash, doble honores a nuestros apóstoles en la gran Pedro Molino. Saludos a ustedes, hermanos sinceros, pocas hermanas sinceras.